Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto estar con ustedes en este día jueves 13 de abril. Muchísimas gracias por estar en Cuatro Vientos, amigos y amigas, 4B TV. Y el día de hoy, jueves 13, pues es día de premoniciones, nuestro primero de dos programas en vivo que vamos a tener en el transcurso de la mañana de hoy, aquí desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, las 9 de la mañana con 50 minutos. Premoniciones. El transporte público en Mexicali, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? ¿Sí? ¿En dónde está? Estas y otras preguntas son las que se hacen los rebeldes cachanillas cuando hablan del tipo de transporte público que tienen en un estado de la República en donde la movilidad urbana sustentable, si bien cuenta con una legislación específica desde el 2020, pues sigue siendo una quimera, amigos y amigas. Conversación, entonces, con el doctor en Ciencias Sociales José Moreno Mena, titular de este programa. Él fue investigador del Colegio de la Frontera Norte en Mexicali, el COLEF, y también del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es maestro en desarrollo rural y licenciado en sociología. Fue miembro del Consejo Consultivo de la Ex Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, aquí en Baja California, y es un especialista en el estudio de los movimientos migratorios transfronterizos, igualmente fundador y presidente de la Asociación Civil Coalición Pro Defensa del Migrante. Olga Alicia, adelante, por favor. Bueno, pues vamos a hablar de un tema que, cómo lo sufrimos y sufrimos todos. Por supuesto, en primerísimo lugar, quienes tienen que utilizar el transporte público diariamente para trasladarse a la escuela, al trabajo, a los quehaceres cotidianos, pero también quienes no usamos el transporte, pero vemos los daños que el mismo transporte causa al tráfico vehicular, a la contaminación ambiental. Y es que no conozco, lo voy a conocer ahora a través de nuestro queridísimo amigo y colaborador José Moreno Mena, el transporte en Mexicali, pero conozco el de Ensenada. Y con ese ya me basta para no querer saber nada de transporte, ¿no? Con eso ya conoces el infierno. Ya conozco por lo menos el primer círculo de entrada al infierno. Es un infierno el transporte público en Ensenada. Y todavía como si fuera poco, aparte de lo malísimo que es, lo destartalados que están varios de las unidades, y aparte de eso, lo cobran como si estuviéramos en el primerísimo mundo. como si fueran trenes elevados. Bueno, pues sabemos también, porque lo hemos comentado acá, José, que el transporte ha estado manejado desde tiempos inmemoriales, desde el priismo y de sus inicios, no sé antes cómo habrá sido. Si eres historiador tendrás algún dato, pero fue manejado por mafias. Mafias que se anquilosaron en el PRI, que eran un brazo importante para movilizar a la gente, a los acarreados, como le decíamos, y que se convirtieron también en monopolistas, porque había grupos, familias, gente privilegiada, y conocemos de casos que llegaron incluso al asesinato, homicidios, el comportamiento típico, clásico de las mafias. De eso es de lo que queremos que nos comentar por parte de Ensenada. Platícanos tú cómo andan por allá en la capital del estado. Pues buenos días a todas y todos. Pues efectivamente yo creo que esto de la situación de los camiones eh, en todo el estado, yo creo que es algo recurrente. En particular en Mexicali, pues ha sido una de las asignaturas de, pendientes de todos los gobiernos que han estado al frente de la ciudad, ¿no? Ya sea priistas, panistas y actualmente morenistas. El transporte público ha sido un dolor de cabeza para todo mundo acá, ¿verdad? Siempre ha estado concesionado a grupos empresariales relacionados con el PRI, precisamente, ¿no? Fueron la CTM, la CROM y todos ellos durante mucho tiempo, y que se han convertido en mafias. Yo recuerdo que cuando éramos estudiantes nosotros le decíamos el pulpo camionero, porque Exacto. tenían monopolio de todas las rutas y luego ellos hacían y deshacían
e imponían de alguna forma las tarifas, etcétera, ¿no? Entonces, cada año son recurrentes las quejas de los usuarios por el mal servicio que prestan las empresas concesionarias y actualmente se le suma a esto las pocas rutas que existen en la ciudad. También por los traslados que tardan, pues, regularmente más de 1 hora, ¿no? A cualquier parte de la ciudad, siendo que Mexicali es una ciudad que no tiene cerros como Tijuana, es una ciudad así, pues muy horizontal, muy parejita, y, los traslados no deberían de ser tan grandes, pues, ¿no? De tiempo, porque uno los hace en vehículo, pues no dura uno mucho tiempo para moverse a todas partes de la ciudad, ¿no? Sin embargo, pues, aquí es un vía crucis, ¿no? Prácticamente. Los usuarios los usuarios sostienen que las tarifas asignadas nunca corresponden con el servicio que otorgan los camioneros, ¿no? Y por su lado, los concesionarios se quejan de que los insumos y el combustible hacen costeable el servicio. Entonces, siempre es una contradicción entre estos dos actores, ¿verdad? Que son regulados por el municipio, pero esto de ser regulados casi nunca se cumple porque finalmente los camioneros imponen sus condiciones, ¿no? Aunque el municipio les ha estado, desde los últimos años, ha estado solicitándoles que mejoren sus unidades, que metan refrigeración, porque aquí es algo fundamental, ¿verdad? En los camiones que tengan refrigeración, porque aquí viajar en camión en verano, por ejemplo, pues es un infierno, como tú decías, aquí sí hace un calorón extraordinario y luego encerrados y luego saturados los camiones de gente, pues entonces se requiere que estos, cuando menos, tengan aire por ahí, aire acondicionado, ¿no? Y esto no ocurre, pues, no ha ocurrido. Se han hecho esfuerzos durante muchos años de los gobiernos municipales por, porque los concesionarios puedan cumplir con estas condiciones y pues no se ha podido, ¿verdad? No se ha podido. Al principio, casi siempre que hay un estire y afloja sobre las tarifas que se van a comprar, los concesionarios siempre hacen como que van a mejorarlas, ¿no? Y ponen 2 o 3 líneas con refrigeración, pero pues no dura mucho, ¿no? Porque no les dan servicio y ya cuando se aprueban las tarifas, pues entonces se da uno cuenta de que fue pura falacia, ¿no? De que realmente ellos nada más era para tapar el ojo al macho ahí, ¿no? Entonces, así es el asunto y sobre todo que nosotros tenemos las tarifas más altas de toda la República, en Baja California, ¿verdad? Entonces, solamente Nuevo León compite con nosotros, pero entonces no es justificable, pues, y ellos, aunque ellos digan que es incosteable, si fuera incosteable no prestarían el servicio. No tuvieran esa posibilidad. Estamos en Estados Unidos donde ellos pueden comprar las refacciones baratas, inclusive pueden comprar los camiones más baratos que en otras partes de la República, y sin embargo, pues esto no mejora, ¿no? Pero la queja no va solamente en el sentido monetario, sino también por la poca educación de los choferes, ¿no? Sabemos nosotros que los concesionarios contratan personas, choferes, a los que les pagan un salario muy bajo, ¿no? Y pues obviamente estas personas pues son, digamos, de un nivel muy elemental, pues, ¿no? Porque por lo mismo, ¿no? No les pagan más. Y y entonces eso, pues trae como consecuencia que el trato que se le da a los usuarios, pues sea un trato de tercera, pues, ¿no? Prácticamente los más perjudicados son las personas mayores, ¿no? Y las personas con capacidades distintas que con frecuencia no la recogen
cuando están ellos solicitando el servicio en las paradas, ¿no? Últimamente la situación de transporte en Mexicali se ha tornado muy crítico por una cuestión que está sucediendo, ¿no? Es la escasez de unidades y de rutas. Según la delegada del Instituto de Movilidad Sustentable de Mexicali, se encuentran solamente 25 unidades dando el servicio de transporte público en 125, perdón, unidades dando el servicio de transporte público en 17 rutas para una ciudad que tiene más de 1 millón de personas ya. La misma funcionaria reconoce que la escasez de unidades existe y afirma que se necesitarían más de 100 unidades nuevas para cubrir la demanda que existe en la ciudad. En otras palabras, lo que está ocurriendo es que solamente se está atendiendo el 50% de la demanda. ¿Ya? Y aquí vamos a ver a quién están perjudicando, pues a las personas que van a sus trabajos, a los estudiantes que se movilizan, a las personas adultos mayores que van a recoger sus tarjetas de bienestar y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, es alarmante. Esta situación se agudizó a partir de la pandemia del COVID, cuando las rutas se redujeron de 40 que había, fíjense, 40 que había, hasta 13. Y aunque poco a poco se están restituyendo, no son suficientes. Ahorita, como les digo, llevamos 17, pero no parece que sigan incrementándose, ¿no? Las autoridades municipales sostienen que aunque se aumenten las rutas al nivel de antes de la pandemia, no se soluciona el problema, dicen ellos, porque los concesionarios solamente cuentan con 2 o 3 unidades por ruta. Y entonces eso extiende los tiempos de espera hasta más de 1 hora para el ciudadano. Entonces, esto trae mucha desesperación de la gente que está utilizando los camiones. En lo particular, yo sí me he subido los camiones y yo utilicé durante mi etapa de estudiante mucho los camiones y me ayudaba mucho, me recuerdo, pero sí sabíamos que íbamos a perder 1 hora o 2 de ida y de vuelta. Pero yo pensé que a estas alturas esto ya no era la misma situación, porque pues se crearon estudios, hicieron muchos estudios que costaron dinero y se diseñaron rutas nuevas, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues la situación parece que después de 30 años no ha cambiado. Está Ahora igual. duele más subirse a un camión porque pues antes tenía los huesos jóvenes, ahora cada requeteo que te dan. Oye, Sí. José, Ajá. ¿y qué pasó con ese programa que pusieron en marcha? No recuerdo si fue con Kiko Vega o con Jaime Bonilla, de un sistema también supuestamente muy sustentable, Moderno. muy moderno, que iba a tener una serie de rutas especiales para que, creo que es de los últimos proyectos que han existido para dar la imagen quimérica, le digo yo, la Ajá. ilusión de que hay una política pública enfocada primero a la movilidad urbana, de mejorar una parte del tema, ¿no? Es el transporte público, pero por otro lado también evitar contaminación y estar más eficientes en el traslado de los usuarios del transporte público allá en Mexicali. ¿Qué pasó con ese programa? Mira, ese programa se hizo con Panchito Pérez Tejada, acá como presidente municipal, Mm, y se diseñó una ruta que iba a ser ruta, le llamaban Ruta Express, que atravesaba buena parte de la ciudad, ¿verdad? Y se hizo el diseño, se construyeron la vialidad, ¿verdad? Eh, pero cometieron un error ahí garrafal, ¿no? En primer lugar, se decía que iban a meter un transporte como tipo tren ligero, ¿verdad? Sustentable, que no contaminaba y que iba a llegar desde la ciudad hasta el Valle de Mexicali, ¿no? Y de hecho, la viabilidad existe, ya está ahí hecha, armada, pero desgraciadamente
les falló a los técnicos o a los ingenieros el espacio que les iba a permitir transitar por ahí al mentado tren ligero, ¿no? Son estos camiones, ¿verdad? Y es esta Sí, ruta, sí. lo hicieron muy estrecho, de tal forma que no cabe los dos trenes en ida y vuelta. No puede Entonces, ser. entonces lo que ahora, y luego lo que ahora hicieron fue meter un camión de estos normales, precisamente así, parecido a este, y que transita, ¿ya? Es pero pasa cada hora prácticamente y recoge ¿Y eso qué es fundamentalmente express? Es que sabes que es el mismo camión que cubre la ruta, pues. Es un Sí, solo pues, camión. esa es la cuestión. Entonces, Es Es express, express pero nada más hay uno. para hacer la ruta. entonces nunca se cumplió realmente el cometido, pues, ¿no? O sea, algunos dicen que por falta de presupuesto y otros dicen que los ingenieros no midieron ahí, no hicieron la vialidad antes de tener las unidades y entonces cuando quisieron comprar las unidades no cabían, entonces pues esto complicó el asunto y no se pudo hacer. Oye, ¿cómo Qué anda ahorita increíble, ¿no? cómo anda ahorita la tarifa allá en Mexicali? Es igual que Yo me quedé ustedes. el año pasado con Ujú. el dato de que la tarifa más, en un comparativo de las tarifas más económicas era la de Mérida, Yucatán y algunas otras ciudades cercanas, que Ujú. estaba en 7 pesos, 7.50, y en Mexicali, que era de las más caras, en 14 pesos. No, andamos en 16 por ahí ya. Hijo, Sí. man. No, Imagínate, ya los 16 estudiantes pesos, ya ida y no, vuelta al trabajo son 32 pesos, ya nada los más. estudiantes, ¿te acuerdas que los estudiantes pagaban una cantidad módica? Y las universidades tenían de alguna forma el control de las tarjetas, de los credenciales. No, ahora la tienen los mismos camioneros, tienen que hacer todo el trámite en camioneros y pagar ahí con los camioneros, etcétera, ¿no? Entonces, se han hecho algunos esfuerzos de crear tarjetas para las personas de la tercera edad o tarjetas que tú compras prepago y puedes subirte y tener 2 o 3 rutas, ¿no? Pero pues esto no ha prosperado, desgraciadamente, ¿no? Y ante toda esta situación de lo crítica que está ahorita el hecho de que haya pocas rutas, ¿verdad? Y que tarde la gente más. Entonces, los empresarios, por ejemplo, de las maquilas, ellos han resuelto su problema, ¿verdad? Ajá. Ellos saben que sus trabajadores van a llegar bien tarde, siempre. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues compraron o rentaron alrededor de 30 camiones de personal, 300 camiones de personal, 3 veces más de lo que se mueven en las rutas normales ahorita, ¿sí? Algunos los adquirieron mientras otros los rentan a varias empresas privadas a las que les resulta más redituable transportar empleados de las fábricas que al usuario común y corriente, ¿no? Entonces ellos ya tienen resuelto su problema, pero entonces esto les ha traído a los concesionarios, dicen ellos, pues una competencia muy desleal, porque dicen ellos que les quitan sus clientes, ¿no? El problema es que, pues, eh, de alguna forma, pues ellos sí resolvieron su problema, pues, o sea, ellos no les importa la población ni nada, ellos lo que quieren es que sus trabajadores lleguen puntuales, ¿no? Y ellos sí tienen rutas que atraviesan toda la ciudad y recogen personal y que llevan a Sí. las fábricas, ¿no? Increíblemente sí lo han hecho, ¿no? Los líderes de los concesionarios se quejan porque según ellos las empresas de exportación, las maquilas, les quitan los clientes y los obligan a abandonar las rutas en diferentes colonias convenidas con los gobiernos municipales. Ahora es el pretexto de ellos de que como estos camiones ya han trazado sus rutas y pasan por distintos lugares, ya no conviene entonces abrir nuevas rutas, ¿no? Porque según ellos, pues el número de usuarios no compensa lo que ellos deberían de ganar. Y Sí. entonces, estos dicen ellos, esto resulta imposible, pues mantener las unidades con aire acondicionado y con servicio de calidad, ¿no? Ujú. Y bueno, uno de los sectores
que más sufre la situación, aparte de los adultos mayores, que decíamos que es frecuente que cuando pasan por las distintas rutas no no los recojan, ¿no? Los choferes muy mal creados ahí, muy mal educados, ¿verdad? Y con poca sensibilización, pues los dejan a su suerte, ¿no? Ujú. Pero otro de los sectores que sufren esta situación y que están sufriendo en estos momentos son los estudiantes. ¿Por Sí. qué? Porque los concesionarios han estado limitando los horarios pues, de cruce de camiones hasta las 8:30 de la tarde, ¿sí? Ujú. Entonces, cuando en las universidades muchos de los estudiantes salen a las 9:30 de la tarde o 10, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que de ellos dicen? Que esto se da por la inseguridad que prevalece en las colonias, ¿no? Ellos dicen, es que nos asaltan, si andamos a 10, 11, nos asaltan, y por eso antes yo recuerdo que nosotros pues teníamos posibilidad de agarrar un camión a las 11 de la noche. No, ahora ya no. Pero ¿sabes qué, José? Al menos lo Ajá, que nosotros detectamos acá es que los mismos concesionarios del transporte público de los camiones ajá, tomaron concesiones de taxis. Y sí, entonces, como son los mismos propietarios, bueno, pues entonces recortan los camiones en el horario, cortan las rutas más temprano para que la gente se vea obligada a tomar taxi, aunque sea cooperándose ahí entre ellos, ¿verdad? Y que se suban 4 o 5 usuarios en un taxi, pero al taxista pues ya tiene entonces el pasaje, garantizado el pasaje en horas punta, hora en que salen los estudiantes de la universidad, de las preparatorias en la tarde, noche, a esas horas pueden tener ellos un momento de ganancia fuerte, ¿no? así es, y ya sabemos nosotros que cada fin de gobierno, ¿verdad? Mm. Los gobiernos municipales o estatales dan placas, concesionan placas de taxis, y esto genera siempre problemas y conflictos, ¿no? También Sí. ahorita hay el conflicto de los taxis, Ubers y Didis, y que compite con los taxis que están de ruta, ¿no? Ujú. Entonces, pues todo esto, de alguna forma, pues es un verdadero caos y problema para los usuarios de a pie, ¿no? Sobre todo para aquellos que no tienen capacidad de adquirir un vehículo. Además, hay que decir que las vialidades de Mexicali no están adecuadas para la movilidad en bicicleta. Una alternativa podría ser, inclusive todo el mundo decía, pues hay que estar en sintonía con el medio ambiente, hay que. Sí, un tiempo hubo organizaciones que empezaron a promover el uso de la bicicleta, ¿verdad? Etcétera, etcétera. El problema es que las vialidades no están hechas para ello, en primer lugar, y segundo lugar, y luego no hay una cultura del respeto a la gente que transita en bicicleta. Cada rato hay accidentes y los tumban por ahí, o los atropellan, y entonces por eso la gente dice, no, no, no. Se organizaban caravanas de bicicletas en la noche con luces para tratar de educar a la gente, Sí. pero Ahí no, estás no, entrando al tema fundamental sí, de esto que está sucediendo en nuestro estado de Baja California y que mm, sin duda alguna sucede en infinidad de estados más de nuestra República Mexicana y que fue tema precisamente de un programa que que tuvimos ayer y que cada semana tenemos con un estimado amigo, abogado y funcionario público de aquí de Ensenada, que es el licenciado Osvaldo Osvaldo Medina. Medina, que hablamos precisamente del gran problema que tenemos de movilidad urbana, concebida precisamente con la base de una pirámide invertida en donde la prioridad en las políticas públicas deben de ser los peatones, de ahí el ciclista. Luego bajamos precisamente al transporte público, continuamos con los camiones de carga y finalmente el automóvil de los particulares, todo lo demás que tiene que ver. Pero para eso pues se requiere también funcionarios públicos que en primer lugar entiendan el tema de la movilidad, cómo se debe de priorizar primeramente a quienes finalmente todos somos los peatones, todos somos peatones, todos caminamos en las ciudades y obviamente crear estas ciclovías
desafortunadamente en un 99% del funcionario público el uso de la bicicleta nos da la categoría de bicicleteros en el mal concepto de la palabra, del término. Exacto. Entonces, desde el momento en que no se concibe la movilidad urbana como una transformación para la sustentabilidad y la sostenibilidad de las ciudades, simple y sencillamente, pues estos burros no se saben la tonada y ni siquiera rebuznan, mi estimado José, porque no entienden. Simple y sencillamente para ellos, aparte, está el super negocio en que se ha convertido el transporte público en todo el estado de Baja California y de seguro en todo el resto del país. Con excepciones de la Ciudad de México, donde se está dando la batalla ahí muy fuerte para tratar de romper esos viejos moldes, ¿sí? De enorme corrupción que existe en torno al transporte. Y cuando yo me refiero al transporte público, no nada más estoy hablando precisamente del tema de los camiones, de los microbuses, sino también los taxis, en donde también se han generado y existen grandes bandas de delincuentes, mi estimado Jesús. Y sabes, yo no entiendo por qué las autoridades, me imagino que el negocio debe de estar salpicando a muchísimos funcionarios públicos y por eso no han entrado de fondo a resolver este problema del pulpo camionero, del pulpo de transporte, ¿sí? Que privilegia a estas cooperativas que originalmente se originan, se crecen, nacen como cooperativas y terminan como empresas. Se han ido transformando en empresas. Y estos cooperativistas se transforman también en permisionarios y concesionarios que a su vez contratan a los choferes en condiciones prácticamente de casi esclavitud, porque los hacen trabajar, mi estimado José. Sí. Yo, el año pasado me pasé una buena cantidad de meses en el transporte público, por ejemplo aquí en Ensenada, y me pude dar cuenta de la enorme corrupción que existe, porque los choferes, platicando entre ellos o entre sus conocidos, van narrando toda una serie de historias que dices, no puede ser, ¿y por qué demonios no hay una denuncia? ¿Por qué no se acaba con esto? Hay concesionarios aquí en Ensenada, mi estimado José, rápido, voy a tratar de sacar esto, pero hay concesionarios que tienen más de 100 permisos, sí, más de 100 placas, ¿sí? Y a su vez las rentan o las venden o las trasladan cuando eso está prohibido, ¿sí? Y ahí tienes a los choferes recibiendo poco más del salario mínimo en jornadas de veras agotadoras. Yo trato de ponerme los zapatos de muchísimos de los choferes. Hay otros que son sumamente amables, ¿eh? Hay choferes también, yo no voy a generalizar porque me tocó que me transportaran choferes de veras de magnífica calidad humana, y eso públicamente lo digo, pero oye, pues cuando ven la oportunidad de birlarse ahí, de no dar el boleto y birlarse una lana del concesionario, pues lo hacen. Y luego, lo que tú acabas de decir, que esto es bien interesante, la corrupción arranca desde el momento en que las famosas unidades municipales de transporte público quedan en manos ¿de quién? De los cooperativistas y los concesionarios. Ahí andan designándose entre ellos, quedarse con ese cargo, y en los ayuntamientos se los dan, ¿sí? Y desde ahí vienen una serie, lo que tú estás diciendo, los famosos renovaciones tarifarias, en donde se promete todo y finalmente los ciudadanos de a pie que utilizan o que utilizamos el transporte público, pues padecemos las gravísimas consecuencias de todo esto, José. Yo no sé si eso esté sucediendo también allá, sí, pero el tema efectivamente. de los taxis, aguas. Aquí el tema de los taxis y del transporte público generó la muerte de un regidor hace como unos 9 En años. 2010 acababa de entrar el gobierno de Enrique Pelayo Torres. Pelayo Torres. El primer regidor fue el que asesinaron. Porque son bandas delincuenciales, José. Son así malos. actúan. Y ahí para. Sí. Mira, lo grave de esta situación, aparte de que el transporte público pues es deficiente, provoca una serie de problemas colaterales, trae como consecuencia también, y digo como consecuencia porque la gente siempre va a buscar alternativas para poderse mover,
y si no las encuentra en el sistema público municipal, ¿verdad? Pues va a buscar distintas alternativas y una de ellas, por desgracia, ¿verdad? Es que un gran sector de usuarios de Mexicali eh, busca comprar un vehículo, aunque sea destartalado, en las peores condiciones, lo que sea, ¿verdad? Aunque sea de los llamados chocolates, ¿verdad? Ocasionando altos costos en la movilidad urbana, particularmente en la ciudad y sobre todo, nada más, fíjate, para darnos una idea de la magnitud del parque vehicular que hay en Mexicali, se estima en 500,000 de vehículos registrados en Mexicali y luego más otras centenas de vehículos extranjeros ilegales, los chocolates. O sea, a ciencia cierta nunca sabemos cuántos vehículos hay transitando en la ciudad de Mexicali, pero pues se equiparan casi a la población. En Baja California, en general, dice, se tiene que 4 de cada 10 familias poseen un automóvil, mientras que 3 de cada 10 tienen 2 vehículos y el 10% de las familias tienen 3 vehículos. Es decir, somos de los estados y también Mexicali en particular que más vehículos hay transitando en la ciudad, o sea, porque por la falta de un transporte eficiente, transporte público eficiente, pues entonces la gente, y también hay que decirlo, por la facilidad que hubo y hay de traer Pasar vehículos chocolate. Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto, pues, satura las vialidades, Sí. presenta conflictos vehiculares constantemente. En los últimos 10 años ha habido infinidad de choques. Aquí cada rato todo el mundo ve, todos los días ve los choques, porque hay demasiados vehículos en las vialidades. Y luego, sobre todo, lo otro que hay, una contaminación endemoniada. Mexicali es de la, según ahí, algunos reportes, Mexicali es la primera y en ocasiones la segunda ciudad más contaminada de todo el país. Así Por partículas suspendidas en el aire, y por la generación de los gases que también generan los vehículos. Entonces, esto es un problema gravísimo, que la deficiencia del transporte público pues obliga a la gente a que busque carros, a vehículos, y entonces al comprar, pues se multiplica el problema, ¿no? La infraestructura vial se encuentra con limitaciones para la circulación de un número excesivo de vehículos particulares, y esto se acentúa día con día, ¿verdad? Lo que obliga también a los municipios, ¿verdad? A que constantemente estén creando puentes. Ahora Mexicali se está convirtiendo en la ciudad de los puentes, de puentes, si ustedes vienen para que se han dado cuenta que ya poco a poco, inclusive ya hay planeados como unos 3 puentes más, porque ya no se puede circular en la ciudad. Y estamos hablando de una ciudad que no tiene esos problemas como Tijuana, que tiene cerros y entradas y salidas muy, muy complicadas. Aquí todo está parejo, ¿no? Y aún así, ¿verdad? Pues esto nos provoca estos graves problemas, ¿no? Y obviamente la contaminación de todos estos vehículos y la contaminación de la tierra y la contaminación provocada por todo esto también genera graves problemas en la salud. Mexicali es una de las ciudades que tiene un alto porcentaje de enfermedades respiratorias y enfermedades también de alergias, precisamente por toda esta situación, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, pues es un problema que le vamos siguiendo la cadenita y va generando otra serie de problemas colaterales, ¿no? Entonces, pues fíjense, en el 2010 se decía que Mexicali era la ciudad del país con mayor contaminación atmosférica, Sí. ¿verdad? Y cada año se registra un promedio de 30 muertes relacionadas con los efectos de la contaminación en el aire, como las enfermedades respiratorias y cardiovasculares, ¿no? Entonces, nada de eso se analiza, o cuando se analiza la cuestión urbana, no se analiza en un contexto integral, pues, ¿no? Todo esto genera
problemas sociales, genera problemas de salud, genera, etcétera, 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 ¿no? Siempre se ve el problema de una manera muy focalizada, ¿verdad? Hacia las unidades, hacia las rutas, pero no se ve todo el contexto. Sí. Desde un análisis más profundo, pudiéramos observar que el modelo de transportes para una ciudad capital como la nuestra, que ha crecido enormemente en población, sobre todo en las últimas décadas, este modelo es infuncional, ¿no? Y los expertos y los, lo han dicho, pero los funcionarios pues no han tomado estos estudios, porque sí se han hecho estudios, ¿eh? La universidad ha hecho constantemente estudios sobre esto, ha contratado, los empresarios también han hecho estudios para este programa que le llaman el 2030, etcétera, y no se han tomado en cuenta para nada, ¿no? Existen políticas contrapuestas por parte del sistema municipal de transporte y los concesionarios, como es el mantenimiento de las rutas de transporte público desde hace más de 20 años, ¿no? Es una estira y afloja constante de que tú te autorizo la tarifa, pero mejoras y no se resuelve. Sin adecuarlas a las nuevas dinámicas de los asentamientos, ¿no? Muchos asentamientos han crecido, no se han expandido las rutas. Además, los concesionarios del transporte público operan bajo esquemas tradicionales y feudales, ¿no? Y gasteriles, como decía Luis, ¿no? Privilegiando el interés individual o de los grupos empresariales que se han formado con lo que generan poco valor hacia la comunidad, ¿no? Es decir, no hay autoridad que lo someta, ¿no? Entonces, hace falta una buena reflexión, hace falta una... eh, también hay que decirlo que la ciudadanía en los últimos años se ha mantenido un poco pasiva ante esta situación. Yo recuerdo que en los años 70, 80, la comunidad se manifestaba por esta situación y lograba, ¿verdad? Obligaba a los concesionarios a que cambiara un poco la situación. El pilar en los 80 eran los estudiantes, ¿no? Los estudiantes se movilizaban, tomaban camiones, quemaban 2, 3 unidades y obligaban al gobierno a que obligara a los concesionarios, ¿no? Hoy, pues esa situación no está pasando, ¿no? No es que digamos que tengan que hacerlo, ¿no? Pero sí hay una pasividad, siento yo, de la población ante este problema y y pues la población no veo que hay una respuesta también, o sea, nos hace falta responder porque se les hace más cómodo tal vez comprar un vehículo, conseguir el vehículo, ¿verdad? Y poder moverse en él, ¿verdad? Que hacer uso del servicio público, ¿no? Y bueno, pues si el municipio no lo garantiza, pues entonces estamos mal, muy mal, ¿no? Fíjate Así que es. has mencionado algo interesante de tus años de estudiante, que más o menos son también los años nuestros de estudiantes, somos de la misma camada, creo. Pero fíjate que es cierto lo que mencionas, la respuesta de la ciudadanía. En 2016 vino a vivir con nosotros un hermano mío y estuvo viviendo con nosotros un año y lo primero que le llamó la atención fue lo carísimo y lo pésimo del transporte público. Él entró a trabajar a una maquiladora y nos decía, es que no es posible. En ese tiempo se estaba aumentando la tarifa aquí en Ensenada y escuchaba algunas voces aisladas y nos hizo un comentario, dice, vengo de Chihuahua, dice, donde la gente está saliendo a tomar los camiones para evitar que aumente la tarifa. Y sí, efectivamente había un movimiento fuerte, la gente se encadenaba a los camiones, los rodeaba y no los dejaba movilizarse y tuvieron que hacer que el gobierno diera marcha atrás a la decisión del incremento que ya había autorizado, que era muy fuerte. Entonces, es más barato el transporte en Chihuahua y es de mejor calidad aquí, pero no es tampoco lo máximo, ¿no? No. Javier y yo anduvimos allá en el transporte varias veces. Que me tocó padecer ese. Sí, pero allá se padece y aquí es el infierno. Aquí es el infierno. Ahora,
Lo que sí quiero comentarte, José, es que cuando hay una política pública y una voluntad política de mejorar el transporte, se puede hacer. Hay varios ejemplos. Más ahora se podría hacer porque existe ya una ley, se reformó incluso la Constitución a nivel nacional para establecer la ley del transporte público, la ley de movilidad. Y en esa ley de movilidad fue también ya reformada la Constitución en el Estado. Pero bueno, ahí permanece como letra muerta, porque esa ley de movilidad lo que te establece en primer lugar es la modificación de toda la concepción de infraestructura urbana para darle prioridad al peatón y luego al ciclista. Y en último término, luego al transporte público y en último término al transporte público, transporte particular, perdón, de automóviles. Pero para lograr todo esto necesitas desmontar todos los intereses que hay en torno al automovilismo y al transporte público y todo lo que se hizo ya en un círculo vicioso que tú describiste muy bien. Como el transporte público no funciona y es muy caro, pues la gente se compra un vehículo viejo, chocolate, y termina dándosele vueltas a la tuerca, ¿verdad? Hasta que ya es insoportable la situación de un flujo vehicular enorme. A diferencia de cuando tú eras estudiante, el transporte sigue siendo el mismo, esa no es la diferencia, pero ahora en los hogares existen 3 carros a veces por familia. Ya antes no teníamos la mayoría de las familias vehículo, carro particular. Son los perrijos y los carrijos lo que domina. Pero voy a lo siguiente, José. Fíjate, aquí en 2010 a mí me llamó mucho la atención. Estaba en peligro, como lo estuvo y sucedió, el PAN de perder el gobierno municipal. Te acordarás que en 2010 el PAN perdió casi todo en el estado. Regresó el PRI con mayoría al Congreso y ganó creo que 4 de los 5 municipios que eran entonces. Y en Ensenada, el contendiente por el PAN, por el PRI, fue Enrique Pelayo Torres y él ganó la elección. Pero cuando ya poco antes de la elección, Hugo Cepeda Berreyesa, que era el candidato del PAN, veía que se alejaba de la posibilidad de ganar, hizo una promesa, un compromiso, que nos abrió los ojos y nos los dejó cuadrados, porque él planteó, si gano, si votan por mí, el transporte urbano va a ser gratuito para los estudiantes, totalmente gratuito para los estudiantes. Entonces, fíjate cómo ante el peligro de perder la elección, llegó a ese punto de hacer esa promesa. Y yo no dudo que pudo haberlo logrado, porque si tú vas, por ejemplo, a la Ciudad de México, que es una enorme población, pues ahí vas a encontrar que los estudiantes tienen una tarjeta o con una tarifa especial que pagan el 50%. Y vas a encontrar que la población de la tercera edad, que ya es un porcentaje muy alto por la longevidad que existe en la población, vas a encontrar que nos basta con mostrar así nada más de pasadita nuestra tarjeta del Instituto Nacional de Población Adulta, de Personas Adultas, del INAPAM, y con eso pasas gratis al metro y bueno, otros servicios. Entonces, de que se puede, se puede. Nada más que no se quiere porque son muy fuertes los vínculos de corrupción y de politiquería con estas mafias del transporte. Otro ejemplo de que sí se puede, me tocó verlo a mí en Mazatlán. Allá hay una parte de la zona de la ciudad, pues que está muy urbanizada, es muy bonita y está básicamente habitada por extranjeros.
y gente de clase media a clase media alta. Y en esa parte de la ciudad, no me lo vas a creer, parece el paraíso. La gente utiliza un sistema de transporte público formidable, unos camiones, yo lo utilicé, que te cobran un peso más, no me acuerdo cuánto era entonces, hace 15 años, pero era mínima la diferencia con lo que pagaba la gente en otras rutas, ¿no? En otros sectores de la ciudad. Te pagabas poquito más, pero los camiones eran de lujo, traían aire acondicionado, choferes uniformados bilingües. Y bueno, un trato muy amable por el simple hecho de subirte al autobús. Claro, yo me subí a esos autobuses que andaba conociendo toda la ciudad y estaba lleno de gringos. Entonces, dices tú, caray, sí se puede. En cambio, me subía a otros camiones, a mí me gustaba así conocer la ciudad, me iba y tomaba cualquier camión que me llevara a cualquier colonia y hacía la ruta completa para conocerla, aunque sea desde el camión, y veías tú que el pasaje costaba más o menos lo mismo, los camiones estaban destartalados, te morías de calor, ibas viajando como sardina ahí enlatada, y dices tú, no, pues no es justo, ¿no? O sea, cuando se quiere, se puede. Sí, fíjate, Y eso que bueno, cuentas es interesante, fíjate, esas porque comparaciones creo que son interesantes porque te dan una muestra de que sí es posible lograrlo, y no tienes que hacer la revolución ni cambiar un régimen socialista, simplemente aplicando lo que ya está aprobado ahorita en la ley de movilidad. Y un ejemplo de que sí se puede es la propia Ciudad de México, que sigue siendo un problema grande el transporte, pero si tú seguramente ibas antes del 97, era espantosa, filas y filas para tomar los famosos peceros, el metro ya se había quedado pequeñito. El primero que llega a crear una nueva línea del metro después de muchos años de que no crecía, el metro fue precisamente Cuauhtémoc Cárdenas en el 97. Y ahorita Claudia Sheinbaum, pues es una experta en movilidad urbana. Le tocó a ella la construcción del piso 2, se la encomendó López Obrador cuando estaba como jefe de gobierno. Le tocó meter todo este sistema de metrobuses y bueno, hizo varios cambios importantes que ahora que la escucho, ¿verdad? Cuando habla de los proyectos para la Ciudad de México y llevarlos a nivel nacional, me ha tocado escucharla ya en 2 ocasiones, la movilidad es una de las prioridades. Esperemos que esté cierta y se tenga esa capacidad, ¿verdad? Para lograrlo a nivel nacional, porque es una vergüenza lo que vivimos en nuestros estados. Ahí ustedes en Mexicali tuvieron una experiencia hace unos años, un grupo de estudiantes se organizó contra el incremento a la tarifa, estuvo buscando que se hiciera un referéndum, un plebiscito, y se las hicieron cansada. El Instituto Electoral sirvió para maldita la cosa. sí, Se metió el municipio a decir que les correspondía a ellos convocar al plebiscito o referéndum, pero no tenía ni siquiera creado el comité encargado de promover esta figura ciudadana. Y total, se las hicieron de agua, ¿no? Es el último intento que yo he conocido sí, efectivamente. por luchar contra el incremento de la tarifa. Desafortunadamente, pues, ¿qué alternativas buscar para que esto pudiera, pues, mejorar? Pues algunos piensan que ante la situación y ante el control de las concesionarias y ante pues, las mafias que hay todo, pues se ocupa una medida un poco más radical, ¿no? Municipalizar el transporte, ¿no? Algunos dicen, hay que municipalizar el transporte. No significa que les van a quitar los camiones a los que están ahí, pero se puede buscar una forma intermedia, es decir, que el municipio también le entre a la cuestión del transporte. Por ejemplo, las rutas que no está trabajando
los concesionarios, ¿verdad? Para no pelearse con ellos completamente, pues ocuparlas el municipio y el municipio meter unidades de buena calidad, etcétera, y eso los va a hacer que entren en competencia, ¿no? Por un lado. Y aunque sea una competencia desleal, pero es que es el interés público sobre el interés particular aquí, ¿no? Y la otra es, pues, buscar una planeación de las rutas, pero que sea muy eficiente, pues, o sea, no es que no existan los estudios, ya están los estudios. Entonces, lo que pasa es que no se han implementado esas rutas. Y entonces, si el municipio no le entra como ente, pues, que también ofrezca el servicio, bueno, pues entonces concesionar a otras empresas, ¿verdad? Que garantice el servicio de calidad. Es decir, si no quieren el municipio entrarle, que sería lo ideal, mejor. Y la otra también sería, si ya se hizo esa vialidad, por ejemplo, que mencionaba Luis hace rato, que se hizo para un tren rápido, ¿verdad? Sí. No entiendo yo por qué, pues ahora ya se sabe que se pueden mandar a hacer los trenes a medida, incluso, ¿no? Ahora con el tren rápido, con el tren de que están por allá, por el tren Maya, entonces, eh, las empresas se ajustan a las necesidades de las ciudades. Entonces, si ya se hizo esa vialidad y se gastaron millones, ¿verdad? Se pueden conseguir, unidades un poco más angostas que puedan transitar por ahí, ¿no? Y que el municipio se haga cargo, y con eso el municipio resolvería un pequeño problema, es decir, porque atraviesa, como te digo, atraviesa buena parte de la ciudad. Y entonces, si estaba escuchando yo por ahí que Tlaxcala se suma a las ciudades que van a tener metro ya, ¿no? O sea, hay muchas ciudades que ya tienen sistemas, pues yo he ido a Guadalajara y Guadalajara tienen un sistema, tienen varios sistemas de transporte público muy buenos, en Monterrey también, o sea, bueno, claro, son ciudades grandes, pero nosotros también somos capital, por ejemplo, ¿no? Y tenemos lo peor de todo el estado, tal vez, fíjate. Entonces, sí hay alternativas, o sea, sí se En ese puede. tema del tren ligero, a final de cuentas es es un proyecto, es un megaproyecto con el cual simple y sencillamente se toma como sustento el cruce transfronterizo. O sea, sigue siendo un proyecto Sí, claro. específicamente para el turista, para el que, o Ajá. la persona que quiere salir de Tijuana hacia San Diego. Sí, allá en El Tijuana. famoso tren trolley sería nada más una prolongación Sí, hacia una la ciudad de extensión. Tijuana. O sea, Ajá, no es un enfoque de movilidad urbana específica para la población de Tijuana en concreto. ajá. No lo Sí, es así, mi estimado Jesús. sí, José, en el perdón. caso de Oye, Mexicali José, sí y a mí estaba me gustaría pensado así. mucho conocer tu opinión Ujú, sobre, es que dices, bueno, una de las posibilidades para resolver este problema es municipalizar o recuperar el transporte público, porque en sus orígenes, la constitución de este país dice que los municipios son los encargados también de brindar el servicio de transportación pública, conociendo la transportación pública por el concepto de los camiones y los taxis. ujú, Y finalmente esa función se la pasaron nada más para entregar las concesiones, pero no hacerse responsables directamente del otorgamiento de esta prestación pública, de un servicio público. Pero aquí, acuérdate, Jaime Bonilla estatizó, ¿sí? El transporte público, pero eso tenía finalidades exclusivamente políticas y de recaudación, de fiscalización. ¿Sabes qué? A mí, dame págame tanto y yo me embolso esta lana, pues para allá lo que yo quiera, ¿no? Pero no tampoco tenía realmente la función de municipalizar o de entregar el transporte público, al contrario, lo centraliza aún más en el gobierno, el poder ejecutivo del Estado. Y ujú, bueno, eso finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que corregirlo. Recordarás que ujú, emitieron un fallo también diciendo, no, esto es totalmente inconstitucional. Y gracias a eso, ese proyecto se terminó. Pero lo ujú. que estaban buscando era crear
una mega empresa monopólica del Estado con fines político-electorales y de control político del transporte público. Y en un principio, el transporte público, los cooperativistas, los concesionarios, fueron de la mano con él. Pero en cuanto se dieron cuenta de que no iban a tener el control de las unidades de transporte público, acuérdate que incluso hubo protestas muy fuertes de los transportistas. Total, ¿qué opinas de eso y en qué terminó, José? Si tú tienes más información sobre eso. Bueno, mira, yo no me he metido a fondo sobre eso, pero sí sé que no prosperó, ¿verdad? Y que se hizo pues con esa intencionalidad política. Y en el caso de Mexicali, yo creo que hacer algo donde el Estado no sea nomás el regulador, sino que el Estado sea el responsable real, ¿verdad? O en el caso del municipio de Mexicali, se tendría que hacer mediante una consulta grande o un referéndum de todo el estado, donde la población participara, ¿no? En el caso de Mexicali, yo creo que sí se puede. Ya se han hecho intentos y hemos podido nosotros utilizar esa figura democrática de los, este, de los referéndums o de las consultas. Y yo creo que, pues, se va a tener que empujar hacia allá porque por más puentes que hagan acá en Mexicali, ¿verdad? Para despresurizar la movilidad, esto no va a resolver nada, ¿no? Y además, constantemente se siguen sumando más y más vehículos, a pesar de que se autorizaron esto de los chocolates, hasta siguen llegando nuevos carros que no son, no son carros que se compraron hace tiempo, sino se están comprando todavía ahorita. La facilidad que hay para traerlos es increíble, ¿no? Entonces, esto no se va a terminar hasta que la población se decida, ¿verdad? A tomar el problema en sus manos, ¿no? No sé qué actores serían convenientes a lo mejor, porque yo sé que los partidos no lo van a hacer, ¿No? ¿verdad? Es Tiene que, que ser la José, ciudadanía. estos proyectos de regularizar lo irregular, por un lado, es darle impunidad a quien cometió un delito desde el gobierno. Sí, ese Evidentemente por esto funciona así desgracia, porque en las a eso nos aduanas, en llevan. las policías municipales, en todas partes hay corrupción descarada, Sí, ¿sí? Descarada totalmente. Pero por otro lado también, esto tiene nada más fines recaudatorios y fines sí, político-electorales, claro. estimado José. Es Sí, decir, sí, claro. vamos, porque mira, por ejemplo, el actual programa del gobierno federal que se están aplicando en ciertas regiones del país donde está muy elevado el tema de los autos chocolate. Chihuahua, Juárez, Baja California es el otros, primero. acá, sí, así. A ver, se supone que ya hubo unos ingresos y se supone que una parte importante de esos ingresos ya se le devolvieron a los gobiernos de los estados y se supone que se debieron haber entregado ya también a los gobiernos municipales para hacer obra específicamente relacionada con bacheo, con pavimentación, con la dotación de servicios públicos o la rehabilitación de servicios públicos o la ampliación de servicios públicos. ¿En dónde? Pues en los municipios donde está el problema de los autos chocolate. Yo no sé si tú tengas alguna información de parte del gobierno de Baja California y de los presidentes municipales. Acá no nos dan nada, ¿no? Aquí no hay No, información. acá tampoco todavía no se ha El transparentado. tirancillo que tenemos aquí como presidente municipal es totalmente intransparente, es totalmente oscuro y no dice nada. Se hace el pato. Y no sabemos, lo único que sabemos es que cada día hay más baches. ¿Sí? Igual Eso es lo ocurre. único que Eso sabemos. sí. Si es posible tener más baches. Pero bueno, Ya tenemos baches en los baches. así es. Pero no sé si tú tengas información allá en Mexicali. Acá tampoco ha sido muy transparente esa situación. O sea, sabemos que Baja California es el primer estado que tiene el mayor número de autochocolate y que se está regularizando, pero no sabemos en qué se están utilizando precisamente en estos momentos, ¿no? Yo creo que les hace falta a los gobiernos una buena comunicación al respecto, porque la gente podemos estar creyendo de que este dinero se está desviando para otros lugares, ¿no? Y También no lo se que tú están dices, utilizando también para más allá. exigencia de la gente.
Estar exigiendo información, exigir transparencia, que den sí, información. exactamente, ¿verdad? Pues lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en Mexicali ya están proyectados como 3 puentes más. Ah, Entonces, esto sí, pues, digamos, es estar favoreciendo el uso del vehículo privado, pues, Sí, sigue con esto, y el ¿no? negocio de las empresas constructoras, ¿verdad? Que tienen ahí, Sí, y sí. también, obviamente, esto de los autos chocolate, este, no termina con el problema, pues, porque la gente sigue importando, independientemente con la esperanza de que esos que importen en estos momentos algún día los van a regularizar. Si ya se hizo un programa, dicen, pues de aquí a 5 años a lo mejor nos van a regularizar lo que compremos ahorita, y es el cuento de nunca acabar, pues. nunca acaba. Y es que además, fíjate, José, es otra incongruencia de todo esto que estuvo tan retorcido del neoliberalismo. Porque, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio se abrieron las puertas de par en par a toda la mercancía de Estados Unidos, desde la buena hasta la chatarra, desde cosas que pues sí se volvieron más accesibles en precios para la población, hasta el pollo de desecho que nos mandaron congelado. Pero yo siempre me pregunté, bueno, ¿y por qué no regularizar dentro del libre comercio, pues la venta de carros usados, ¿no? Y es una Porque si estuviera hipocresía. regularizado, podrían haber entrado con más orden, con un sistema, un control de la calidad en que vienen los vehículos, etcétera. Y habría sido incluso un beneficio desde el inicio para el gobierno mexicano la importación de esos vehículos. Pero no lo hicieron también porque el tratado fue concebido para, en ese aspecto, en esa área, pues para proteger a la industria automotriz. Claro. Pero así como nos avientan toda la porquería que nos avientan y nos llenan las ciudades de los famosos globos, ¿no? Donde encuentras de todo, pero mucha basura también, ¿verdad? Que no hay ni siquiera el más mínimo control sanitario para saber qué es lo que está entrando. Entra ropa que puede venir de gente enferma, bueno, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Y que permite, cuando te preguntas cómo le hace la gente con salarios tan bajos y con niveles de carestía tan altos, ¿cómo logra sobrevivir la gente en Ensenada? Y pocos economistas estudiosos del tema meten el elemento del mercado de segunda. O sea, es el mercado de segunda. Hemos ido a lugares donde te venden alimentos caducados, ¿no? Tiendas de saldos donde agarras cualquier lata, cualquier paquete y caducó hace 1 año o 2 años y te lo están vendiendo. Ah, pero se ponen de uñas, ¿verdad? Muchos cuando ven que entran los carros chocolate. Entonces, pues es normal que entren esos carros ante toda la problemática que has descrito del transporte y es la opción para la mayoría de las familias de escasos recursos, pero también ha sido opción para una minoría que puede comprar vehículos nuevos, pero ahí se compra vehículos de lujo, baratos, con 1 año o 2 de uso. Entonces, es un problema de regulación del mercado de ese tipo de mercancía, que, como tú dices, va a continuar. Así como nos mandan toda la porquería que nos mandan, también va a continuar la entrada de vehículos porque el carro producido nacionalmente es carísimo. Los impuestos se llevan una alta tajada del precio y nos dejan chiflando en la loma a grado tal de que o compras un carro o compras casa o pagas la renta o pagas la mensualidad del carro. A ese nivel estamos, ¿no? Así es el asunto. Pues ¿Verdad? creo que es por lo que has dicho, podemos concluir que se trata de una solución multilateral, o sea, de varios aspectos que tienen que resolverse para poder corregir el problema del transporte. Sí, aquí lo que hace falta pues es que le entren, alguna autoridad le entre, ¿no? Y yo no veo ahorita que ningún gobierno municipal se atreva pues a entrarle a estos problemas, porque casi la mayoría de ellos nada más están para resolver los problemas inmediatos, lo que se le están presentando y lo que causan mayor polémica política, ¿no? Uh -huh. Pero a largo plazo no se tiene pensado nada, ¿no? O sea, entonces, Sí.
pues eso es gravísimo para las generaciones que siguen, ¿no? Sí, sí, estamos hablando del Así es. transporte urbano porque el gran transporte de pasajeros va a encontrar por lo menos en el sureste ya una alternativa con las obras ferroviarias. Eso está muy padre, ¿no? Sí, sí, Pero sí. ya pero no es el urbano, o es semiurbano, porque por ejemplo en Quintana Roo, pues muchos trabajadores que viven hacia las afueras de Cancún, pero que están dentro del estado y que trabajan, por ejemplo, en la zona hotelera, van a poder usar el Tren Maya como el Sí. medio común de transporte y hasta creo que con una tarifa especial. En un principio escuché que mientras se arrancaba el tren iba a ser hasta gratuita para los trabajadores de la zona hotelera. Entonces creo que hay medidas así de gran calado, como la que se está haciendo en el sureste con la obra ferroviaria, se tiene que hacer en todo el país con el Sí, transporte urbano. así es. Sí. Muy bien, mi estimado José. Pues sí, sencillamente una última anotación. Ayer, precisamente con el licenciado Osvaldo, pues concluíamos también, entre otras cosas, con el tema, se trató específicamente el tema de las ciclovías, pero concluíamos también y coincidíamos en el sentido de que, en realidad, todos estos temas están relacionados con la nula aplicación de una ley que está vigente desde 2020, que es el de la movilidad sustentable urbanística en Baja California, y que pues tiene que verse en una integridad que abarca estos 5 grandes bloques que componen la pirámide de la movilidad urbana sostenible, que es peatón, ciclistas, transporte público, carga pesada y finalmente el automóvil, ¿sí? Si no se logra eso, y para alcanzar eso, y esa es la conclusión a la que llegamos ayer, es que en realidad los ciudadanos, mi estimado José, los ciudadanos comunes como nosotros, casi, ¿cuántos millones ya somos? Poco más de 3 millones, ¿verdad? De baja californianos. Necesitamos hacer una amplia reflexión y cambiar en 2 aspectos fundamentales. 1, nuestra cultura, y 2, nuestra educación. ¿Para qué? Para, primero que nada, saber seleccionar a nuestros representantes populares, ¿sí? Cuidando que los partidos políticos, para empezar, respeten a sus militancias y lo que las militancias les digan, no lo que la cúpula del partido político quiera imponerle al resto, a la inmensa mayoría de los partidos políticos. Y entonces, seleccionando buenos candidatos, comprometidos, conocedores, ¿sí? Humanistas, progresistas, entonces, en realidad, vamos a poder comenzar a arreglar, como lo estamos haciendo en este momento, poco a poco, pero ahí va, ¿sí? Hacer grandes transformaciones, grandes cambios, para utilizar la palabra transformación para quitarle el aspecto político, electoral y partidista. Podemos hacer grandes cambios, ¿sí? Que finalmente resuelvan situaciones tan complejas como es esto del transporte público, ¿sí? Entonces, esa sería mi última anotación y no sé con qué quieras cerrar tú, José. Pues precisamente se necesita un cambio cultural muy fuerte, ¿verdad? Se han hecho intentos por educar a la población con una visión más cercana al medio ambiente, ¿verdad? Pero pues se han quedado en el tintero, ¿verdad? Y yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo desde la educación para que la población pues empiece a entender todas estas cuestiones. La educación con una visión ambiental tiene que tener todos estos ingredientes: el aspecto social, el aspecto político, el aspecto económico, el aspecto humano, ¿no? Entonces, se debe pues de empujar hacia que las nuevas generaciones se eduquen con esa visión, porque nosotros a lo mejor ya no podemos hacer mucho. Podemos estar reflexionando y podemos estar haciendo críticas, etcétera, pero las nuevas generaciones son las que pueden empujar un Sí, poco más, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Así es, Y programas como este son los que van a abonar sin duda alguna, mi estimado José. claro,
claro, esto sí nos puede Bueno, ayudar. y no hay nada más que decir, seguimos para siempre. Pues, Callemos hasta el próximo Hasta jueves el próximo aquí jueves. en Sí. este programa de premoniciones. perfecto. Estamos Muchísimas Muchas gracias, gracias, José. José. Nos a vemos ustedes. el próximo jueves. Que tengan muy bonita semana y excelente fin de semana. Disfrútalo. Y amigos y Igualmente. amigas, a las 12:30 tiempo, a las 12, tiempo de Baja California, tendremos el segundo programa en vivo de este día, jueves 13 de abril. Vamos a tener desde la izquierda con nuestro queridísimo amigo Jesús Sosa Castro. Y el tema, híjole, está bien interesante el tema. Ahora vamos a hablar de la batalla por la capital de la República, por la Sí. Ciudad de México. Ay, hijo, Y sí, que le traen muchas ganas, ahí Claudio X González de quedarse con la capital. Pues Muy vamos a bien. hablar de eso. Sí. Bueno, hasta luego. amigos, cachanillas, ya saben, siempre en nuestro corazón, en nuestra mente, un afectuoso saludos a todos ustedes y muchísimas gracias, queridísimas audiencias, por estar en este momento con nosotros. Si les gustó el programa, compártalo, también recomiéndenos y obsequienes un me gusta, un like, como le dicen acá. Así. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. 4 minutos. Y un abrazo, José, a los cachanillas. Hasta luego. Bye.